forma de gobierno, ¿no? O sea, los griegos son los mismos que llegaron a la conclusión de que pues es que depende de la persona, no es el sistema en sí. O sea, todos los sistemas van a tener alguna falla, algún defecto. Se puede corregir porque para eso está el gobernante, pues leyes, esos derechos, adaptarlo lo mejor posible a la situación de cada persona o bien del contexto cultural, qué pasa. Eso no hay problema. Aquí es tú como ser humano, ¿a qué estás dispuesto y por qué? ¿Sí? Si tú llegas con malas intenciones a estos puestos, olvídalo. Fíjense, México es de los que tienen muy buenos sueldos los diputados y senadores, súper sueldos. Y y por eso muchos es que quieren llegar ahí. La verdad, o sea, entonces ya si tenemos esta idea de que, híjole, pues es que quiero estar ahí por dinero, olvídalo. Olvídalo, o sea, ya no vas a hacer bien tu trabajo, ¿sí? Ya desde ahí estamos mal. Y no porque esté mal ver el dinero, o sea, no, eso no tiene nada de malo. Aquí lo malo es que tu intención sea aprovecharte de la circunstancia para generar un dinero. O sea, no es lo mismo que lo trabajes y te lo ganes, sí, con el sudor de tu frente, a que nada más lo vivas de impuestos, que no hagas nada, que estés ahí y decir, ay, no pasa nada. Y que pues estén muy a gusto, ¿no? Eso es lo que está mal, porque desafortunadamente en México así es. Hay países donde ya bajaron muchísimo los sueldos y no hay ningún problema, o sea, como que ya es diferente, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, no crean que los gobernantes no tienen super sueldos, ahí están, digamos, al parejo de la población, pero pues hay que tomar en cuenta que ya todos ganan muy bien. Este, y hay países, bueno, se me está acordando los de Europa del Este también, diputados, senadores, entonces no tienen sueldazos, no están viviendo a expensas del pueblo, o sea, tienen su sueldo normal de cualquier mortal, simple mortal, y no abusan de estos impuestos, ¿no? Entonces ahí está la clave. O sea, a lo mejor aquí sería reducir los sueldos, ¿no? Y otra, ¿cómo creciste? ¿Cuál fue tu formación? ¿Sí? O sea, ¿qué valores tienes? ¿Y cómo vas a ser parte de ese sistema? O sea, es difícil, no crean que la tienen fácil, pero bueno, vamos a checar cada uno, ¿ok? Tenemos el Poder Legislativo Federal, ¿sí? Legislativo, pues obviamente se encarga de la generación de leyes, ¿sí? De revisarlas, de crear reformas, a ver, algo anda mal aquí con esta ley, creo que está rara, vamos a cambiarla, o una nueva iniciativa. Ven que recientemente se acaba de aprobar que Ley Olimpia, Ley Ingrid, y no me acuerdo cuáles otras. Entonces está padre, o sea, pero eso es el Poder Legislativo. ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, pues tienes que ser parte de ellos, de entrada. No es como que tú llegues y, tengo una idea, tomen, desarrollenla. No, o sea, acuérdate, si tú quieres estar aquí es porque te tienes que afiliar a un partido y dependiendo cómo te muevas en ese partido para que te escojan de diputado y senador, es como ya puedes llegar a hacer eso, ¿no? O sea, no está tan fácil. Porque luego así nos lo pintan, no es democracia, tú puedes, es tu voz, nada más te están dando el avión, hombre, para que te dé la sensación de justicia, de democracia. No es cierto, o sea, ya en la realidad, o sea, ya el ejercicio real es esto, ¿no? Tienes que estar en un partido y estar en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso del Estado, para que logres esto, ¿sí? Pues bueno, ahí están los del Poder Legislativo. Ahora el Poder Ejecutivo, ese es el presidente, ¿sí? Punto. Y el judicial, que son las autoridades civiles, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo, o sea, cómo estos tres trabajan en equipo, ¿no? Porque se supone que el legislativo hace la ley. El presidente se supone que pues tiene esa función también de ver que funcionen las leyes, ¿no? Que se apliquen. Y las autoridades civiles pues también las aplican, pero para cosas ya muy, para toda la bola de problemas que pueden generarse, ¿no? En algún momento. Entonces, ahí están, o sea, si se dan cuenta, todo esta separación de poderes prácticamente es con base en las leyes escritas.
en la Constitución, ¿sí? Les digo, aquí tenemos esto. Hay países que no tienen Constitución, como el Reino Unido, porque el derecho es otro. Aquí les había dicho el derecho, bueno, todo esto es con base en el derecho romano, o sea, el tipo de leyes que tenemos. Y en cambio el derecho anglosajón es muy diferente, ¿sí? Es más flexible el anglosajón. El romano es inflexible, totalmente muy rígido en ese aspecto. Pero, pues, de alguna manera los dos funcionan, ¿no? No podemos decir que uno sea mejor que otro, porque volvemos a lo mismo. O sea, tú, si estás en un puesto de estos y no aplicas la ley, de nada te va a servir que tengas la constitución más padre del mundo si el corrupto no lo está haciendo correctamente, ¿sí? Reino Unido, les decía, es un caso raro porque tienen derecho consuetudinario, es decir, con base en las leyes, en las costumbres. Si la costumbre es no matar, no puedes matar. ¿Cómo puedo castigar a alguien que mató? Vamos a revisar toda la bola de casos que han habido a través de la historia de asesinato para saber cómo castigarlo, ¿sí? Que si la costumbre no es no robar, pues no, esta persona robó, vamos a revisar todos los casos que se han dado para saber cómo castigar a esta persona en el caso de robo. Así es allá en el Reino Unido, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, pero así les funciona súper bien. ¿Okay? Ahora, vamos aquí con el poder legislativo, si les decía, es el encargado de hacer las leyes, ¿sí? Se va a reunir, o bueno, así se dispuso en un Congreso General, ¿sí? Y eso también está interesante porque Montesquieu nomás dijo esto, ¿no? O sea, la separación de poderes, pero él jamás dijo cómo, no dejó el resto del instructivo, y eso fue también un ensayo y error, ¿no? Entonces, de los primeros en aplicar estas ideas fue Estados Unidos, y de ahí los demás empezaron a copiar, o sea, no porque no tuvieran ideas, es que en serio no había el instructivo, ¿no? De reúnete en un congreso y divídete así, o sea, no. Y a su vez Estados Unidos copió este sistema de la monarquía antigua del Reino Unido. Las monarquías así tienen sus cámaras, ¿no? Los vemos en los parlamentos. El parlamento es como una especie de congreso, ¿sí? Que se supone que van a surgir para frenar los abusos de los monarcas. Entonces, esos parlamentos están divididos en cámaras, cámara alta y cámara baja, ¿sí? Entonces, de ahí Estados Unidos retomó esa parte para hacer su congreso, sus cámaras de diputados y senadores, y eso es lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Esto que vemos, pues es lo mismo de cualquier parlamento europeo, ¿sí? Tenemos la Cámara de Diputados, ¿sí? Y la Cámara de Senadores, ¿no? La Cámara baja es la de diputados y la de senadores es la Cámara alta. Así la tenemos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Se supone que son dos cámaras con el objetivo de que no haya, digamos, bueno, se supone, que no sean, digamos, del mismo equipo, ¿sí? Que tengan como que ideas distintas, que haya de todo en esa Cámara de Diputados y Senadores, pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, ahorita la mayoría pues son del partido de Morena, eso ya no es democracia, ¿no? O sea, aunque tú los hayas elegido, es que ya no es vaya, aunque el pueblo haya elegido, eso ya no es democracia, porque se supone que debe haber variedad precisamente para evitar que, digamos, que se generen intereses políticos, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, Morena, ¿no? Que para alcanzar sus metas, sus propósitos, empiece a dejar de gobernar para el pueblo y nada más quieren cosas para ellos como partido, ¿no? O sea, eso sucede, ¿no? Que es lo malo de haber puesto a tantas personas del mismo partido ahí. Porque antes hubo un tiempo que sí estaba más variadito, estaba como que de todo, ¿no? Había de todo. Pero ahorita con Morena, híjole, sí, es triste, ¿no? Ver que no hay más variedad. Que digo, también sé que la variedad no está muy padre aquí, pero bueno, por lo menos pon a varios, o sea, no te quedes con uno. Y es el problema de la gente, ¿no? Que dice, ay, es que ya me voy con un solo partido. Pues tú vete por la persona a ver qué onda, ¿no? Chance y si pega, chance y no.
Pero ese es el problema, pero bueno, se supone que así estaba dividido o bueno, era la función del poder legislativo, ¿no? O sea, dividirlo de esta manera para evitar intereses, o sea, para evitar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que Morena quiera hacer cosas que no son correctas o que sean perjudiciales para los demás y solamente benéficas para ellos. Se supone que así era, ¿no? Pero bueno, ya cambió Ahora, ustedes, ya cuando les toque votar, van a votar por algunos de estos diputados y senadores. Pues ahí los nombres de las personas, diputado local, diputado federal, así te los ponen y ya tú vas votando por quién, ¿no? Pero les digo, vamos a lo mismo, muchas de estas personas no ni las conocemos. O sea, no se dignan a bajar con nosotros los mortales para que nos digan, pues, ¿qué quieres, no? O sea, oye, pues, ¿por qué voy a votar por ti? Eso ya se acabó, fíjate, ya no veo estos diputados y senadores como hace años. Yo me acuerdo cuando era chiquita, pues sí, iban a todos lados, andaban de gira en las colonias de la República y ahí los veías dando sus discursos, o sea, ¿y ahorita dónde? ¿A qué hora? Además de ir su carota, pues sí, pero ¿por qué voy a votar? Pues de que te conocí, ni sé qué quieres, ¿no? Dice que me estás ofreciendo, ¿con qué me vas a comprar? Sí, ha cambiado muchísimo, ya no es como antes. Creo que se está perdiendo este acercamiento de los políticos al público. Y bueno, ahorita por la pandemia sí se entiende, ¿no? O sea, está justificable, pero ya fuera de eso no, que no inventen, ¿sí? Pero bueno, así estamos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este material, ¿sí? Que está. Entonces, sí. Vamos a ver el siguiente video. Aquí está. Sí, aquí está. Ahí va. Vamos a ver cómo es el poder legislativo. En mi intervención anterior traté el tema muy ligero del sistema jurídico mexicano en cuanto a que está compuesto de tres poderes. Un supremo poder de la Federación menciona nuestra Constitución Federal, compuesta de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. En esta ocasión quiero tratar y hablar acerca del primer poder, que es el poder legislativo, que es esencial y básicamente el que presenta y hace las leyes, iniciativa de leyes. De tal manera que es este poder que está compuesto a nivel federal de 500 diputados, 300 que son designados por elección directa, por mayoría relativa, y 200 que son designados por el principio de representación proporcional. Son los que en esta parte concerniente a la Cámara de Diputados Federal así la componen. Y por otra parte se encuentra los senadores, la Cámara de Senadores, que son los que actualmente están integrados, el Senado, por 128 senadores, también así clasificados, unos designados por elección directa a través del voto, ¿sí? Secreto y directo, y otros a través de la representación proporcional, que son los que decía que conforman sobre 128 senadores. De tal manera que estos son los que tienen ahora sí la obligación ineludible de velar por el bienestar de sus representados. Esto es, ellos que son los que, si bien son designados por un partido político, pero desde el momento en que ya son electos, desde el momento en que toman protesta como servidores públicos, son representantes del pueblo, ya que el pueblo es el soberano, es el que tiene la esencia del poder de nombrar al gobierno que ellos consideren
que el pueblo considere pertinente. Pues bien, esta designación de poder legislativo, hemos visto a través de su trayectoria que por regla general no son responsables de algún acto grave, un delito grave que hayan cometido, si no es que antes hayan sido desaforados. ¿Qué quiero decir con esto? Que interviene otra figura también llamada el fuero constitucional, en donde una vez que se haya cometido algún delito, algún acto ilícito grave, la Cámara de Diputados se convierte en una Cámara acusadora y tiene que llevar a cabo un trámite denominado juicio de procedencia para ver si efectivamente es factible fincarle responsabilidad a o a estos servidores públicos. Ya bueno, ya vieron ahí, sí, cómo es cómo funciona, se supone. Espero que sí es de funcionar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta parte, ¿sí? Del poder legislativo, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? ¿No? No, Nix. Bien. Bien, ahora bueno, ya vieron cuántas personas son, ¿verdad? Fíjense que, ¿alguien tiene idea de los sueldos de los diputados y senadores en México? Más o menos. Aproximadamente cada diputado y senador te cuesta más o menos unos 2 millones de pesos al año. Aproximadamente. O sea, hay unos que ganan más. Es que no ganan lo mismo los federales que los estatales. O sea, los estatales ganan menos. Pero aún así es una la nota, ¿no? O sea, imagínense, aquí estamos hablando de 500 integrantes en el Congreso, bueno, en el Poder Ejecutivo, pero Legislativo, o sea, ¿cuántos millones hay ahí? O sea, y no porque digas, bueno, está mal, sino más bien porque no se lo están ganando, ¿sí? Ya hemos visto todos los problemas que se han generado, ¿sí? Es todo un sistema de corrupción terrible, porque dices, bueno, si al final van a hacer lo que se les da su gana, entonces ¿para qué está el poder legislativo, ¿no? Si al final todo se va a arreglar con una mordida, pues ¿para qué quieres entonces eso, no? Elimina el poder legislativo y ya que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Eso es lo malo de aquí. Entonces no sabemos qué onda, ¿sí? No sabemos cómo esto vaya a caminar en México, ¿sí? Pero bueno, pues por lo menos ya sabemos cómo está integrado, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, vamos a continuar. Ahí estamos aquí. Ahora vamos con el poder ejecutivo. De este se encarga el presidente electo de la República Mexicana, ¿sí? Se supone que, bueno, pues esta persona es el que va a representar la voz de todos que lo eligieron y se va a encargar de la aplicación de las leyes, es decir, a ver qué están haciendo, ¿no? O sea, va a revisar cómo va ese trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, también algo muy importante es que, bueno, aquí en México es por sexenio, ¿sí? Y a partir de Francisco I. Madero y de todo lo que fue la Revolución Mexicana, pues ya no existe
la reelección. Acuérdense que la Revolución Mexicana en parte fue para protestar contra Porfirio Díaz, ¿sí? No sabían qué onda, era para protestar contra él y también al mismo tiempo era una forma de decir, bueno, pues yo también, que más bien qué va a pasar cuando Porfirio Díaz se muera, ¿no? O sea, tampoco podemos estar dependiendo de una persona que finalmente en algún momento va a morir y luego de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos vamos a gobernar, no? Entonces, ahí sí tuvo razón Madero en ese aspecto. Y Madero acuérdense, tuvo toda esta campaña en la República Mexicana para sufragio efectivo, no reelección. Y eso es lo que tuvo éxito, ¿sí? Entonces, a partir de, y bueno, ya después se consumó con Venustiano Carranza ya en la Constitución de 1917, y a partir de ahí tenemos esto, ¿no? O sea, no puedes reelegirte, así de sencillo. Puedes durar muchos años en la política, así como Obrador, ¿verdad? Que puedes estar ahí los años de insistir, pero ya en los mismos puestos no te puedes reelegir, o sea, esa es el acuerdo, ¿no? Que bueno, en parte está bien, no es como por ejemplo Estados Unidos, ahí sí te puedes reelegir, ahí sin problemas, ¿no? Otra vez, y otra vez votaron por mí, o sea, ahí no hay problemas, ¿sí? Pero aquí sí no se permite eso. Y fue precisamente para prevenir una dictadura. Ahora, ¿puede cambiar eso? Sí, sí puede cambiar. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Si los senadores y diputados hacen una reforma a esta ley, ¿sí? Al sufragio efectivo no reelección, que creen, si ellos quieren, o sea, por ejemplo ahorita, ¿no? Que la mayoría son de Morena, si ellos quieren quitar eso y decir que sí se puede reelegir el presidente, ya estuvo que eso puede generar otra dictadura, ¿sí? Ese es digamos, el riesgo, el temor que hay en la actualidad. Por eso les digo, Francisco Madero, o sea, pensó en eso, ¿no? Dijo, pues es que si ahorita tuvimos a un dictador, más adelante puede haber otro. Vamos a prevenirlo creando una ley que lo evite, sí, pero pues si en tus cámaras de diputados y senadores la mayoría son de Morena, pues ¿qué crees? Se van a poner de acuerdo, ¿ven? Por eso se supone que debe haber variedad en estas dos cámaras, o sea, no se debe de poner al mismo, ¿sí? Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que no modifiquen esa parte, ¿sí? Porque sería devastador para México. Y devastador en el sentido de que pues tendríamos una nueva imposición, o sea, es eso, ¿no? Ya de por sí casi no hay ejercicio democrático y con esto pues menos, ¿no? Entonces pues no sabemos qué va a pasar, pero mientras tanto hay que rezar para que no, que no hay que hacer hasta las brujerías necesarias para que no vayan a modificar esa parte de la ley, ¿sí? Porque sí sería como pues volver, ¿no? A lo mismo, o sea, echar abajo todo por todo lo que se peleó durante mucho tiempo, sería echarlo abajo, pero bueno. Ahí. Entonces aquí tenemos al Poder Ejecutivo, el cual también a su vez el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, va designando lo que se llaman secretarías. Estas secretarías van a trabajar, digamos, también en equipo con él, porque como no tiene tiempo de andar viendo todo, pues tiene que designar estas secretarías para la función y la aplicación de estas leyes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? La cual se encarga precisamente, bueno, se supone, de llevar la educación a todo el país, ¿verdad? Ya sabemos que en zonas rurales pues no siempre es así. Y pues van revisando los programas educativos, los sueldos de los maestros, los recursos. Y aquí debes saber que se destina un recurso especial, o sea, una lana pues, para este tipo de secretarías, ¿sí? Y es el presidente el que decide la cantidad a destinarse. Y si el presidente quiere recortar recursos, lo hace. O sea, así. Es como recientemente, ¿no? Que Obrador recortó recursos para la Secretaría de Cultura.
los recortó así, porque las artes no importan, ¿no? El espectáculo, el entretenimiento, hizo recortes a la Secretaría de Cultura. Eso sí es grave, porque entonces dices, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, lo vas a recortar, pero ¿dónde va el dinero? ¿No? De hecho, ¿qué fue? Tiene poco que antes de la pandemia, no fue durante la pandemia, se quejaron todos los trabajadores del área de cultura, de los que trabajan en los museos y estos lugares, pobres personas, porque no les habían estado pagando, ¿sí? Y de la Secretaría sí no lo puedo justificar, que la falta de pago, porque son de nuestros impuestos, sí deberían de tener su sueldo, ¿sí? Y entonces, sí, o sea, la pregunta aquí es, entonces, ¿dónde te llevaste todo ese dinero que no le pagaste a los trabajadores? ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí sí no hay justificación. Te lo entenderían, o sea, en una empresa privada, un Starbucks, un Walmart, o sea, ahí sí lo entiendo porque es privada y pues no tiene nada que ver con lo público. Pero si esta es una secretaría, la de cultura, no es pública y es de nuestros impuestos, ¿por qué no les pagaron a los trabajadores de todos estos museos? No se vale, pero bueno. Hay uno de tantos ejemplos de nuestras maravillosas secretarías en México. Así hay muchísimas secretarías, pero muchísimas. No recuerdo cuántas son, pero México tiene un número importante, ¿sí? Y en esta secretaría, bueno, pues la función es esa, o sea, que se aplique correctamente, no solamente las leyes, sino, no sé, a lo que te estés dedicando, ¿no? Por ejemplo, la educación, lo que les decía, cómo estás educando, qué estás haciendo, los recursos, que les lleguen a todas las escuelas, que hace otra escuela, que las escuelas que ya están a darles mantenimiento, ¿sí? Hay que ver los libros de texto gratuitos, cuáles no van a ser gratuitos, o sea, por eso son las secretarías, porque evidentemente pues el presidente no tiene tiempo de estar viendo cada uno de esos aspectos, ¿sí? Y el presidente finalmente decide cuáles son las secretarías con las que va a trabajar fuertemente y con las que no. O sea, no decide, ni siquiera desaparece una. ¿Sí? Entonces, es difícil. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? No, Mix. Es un abuso total. Exactamente, tú muy bien, Víctor, exactamente, es un abuso total. Sí, porque acuérdense que ellos no pagan ISR. ¿Saben lo que es el ISR? Impuesto No. salarial acumulado. Cuando crezcan, ahí lo van a saber y lo van a odiar. El ISR, sí, les digo de una vez, les amargo la vida de una vez el lunes. Es lo que tienes que pagar por trabajar, ¿no? Bueno, o sea, de tu salario tienes que pagar. Exactamente. México tiene distintos impuestos. El ISR es una clase de impuestos. Se llama impuesto sobre la renta. Dependiendo tu sueldo, es el porcentaje que se te va a quitar. Y ese porcentaje va para los diputados y senadores. Se supone que el objetivo es no nada más pagarle su sueldo millonario, sino que también se destine a otro tipo de recursos, como la educación pública, la agricultura, sí, las calles que estén pavimentadas, que no me falle la luz, que no me falle el agua. Se supone que para eso se supone. Entonces ahí está el impuesto sobre la renta. Entre más ganas, más te quitan. Sí, o sea, hay veces que tú dices, no, pues yo la verdad prefiero no ganar mucho porque yo no quiero mantenerlos, sinceramente, ¿no? Ese es un impuesto, ¿sí? Tenemos el impuesto de el predial. ¿Alguien sabe qué es el predial? ¿No? A sus papás no los han escuchado cuando dicen, ay, tengo que pagar el predial. Es como el impuesto por tu terreno. Exacto, es por la propiedad. Es un impuesto, o sea, pagas por tener una casa. ¿Sí? Tú, es anual, no es mucho. Bueno, ahí va otro. El predial se calcula con base en los terrenos, o sea, perdón, en los metros construidos
¿sí? Y el tipo de lugar donde vives, ¿sí? O sea que si tú quieres vivir en Lomas de Chapultepec, así te va a salir el predial. Si quieres vivir en Iztapalapa, pues allí te va a salir más barato el predial. Sí, o sea, desafortunadamente así es, ¿sí? Sí, ¿por qué tengo que pagar por tener mi casa? ¿Qué les pasa? Sí, ese es otro impuesto. Está el impuesto también del refrendo. ¿Alguien sabe qué es el refrendo? ¿Ese es por tener auto? Son las placas. El refrendo es la placa, ¿sí? Tú tienes que sacar una placa y ahí pagas una lana, ¿sí? Tu coche registrado y la plaquita. Entonces también hay que pagarlo, ¿sí? Porque ese es uno, el pagar el coche es otro impuesto, que es la famosa tenencia. O sea, ese es otro. Sí, está caro ser adulto, ¿eh? De veras, ustedes disfruten que están chavos, disfrútenlo, de verdad. Es una etapa muy bonita cuando no te amargas por estas cosas. Entonces, imagínense, nosotros pagamos eso. Los diputados y federales, pero los diputados y senadores, ellos no pagan ISR, están libres de ISR. O sea, y tú dices, entonces, ¿por qué no? O sea, fíjense, Morena, que dijo que le quería quitar a los ricos, a ver, quítate tú tu sueldo de diputado y senador y dáselo a los pobres. Pues no decías eso en tus campañas, ¿eh? Pura mentira, hombre. Ellos no pagan, lo que pagan los diputados y senadores es el IVA. ¿Alguien sabe qué es el IVA? ¿No? Pues los impuestos de todos los productos, ¿Los qué? ¿Impuestos? ¿Pero qué más decían? como de los productos en general, como cuando vas Ajá. al súper. Sí, muy bien. Efectivamente, el IVA todos lo pagamos. Hasta un niño inocente de 5 años que va al Oxxo y pide su Kinder huevo, sí. Hasta ese niño ya paga impuestos. Qué horrible, ¿verdad? Pero bueno, eso es porque la empresa pues nos cobra los impuestos que ellos les cobran. Ah, es que esa es otra. Si tú quieres tener tu empresa y quieres tener a tus trabajadores, todo, ese es otro impuesto y es otra lana, ¿sí? Tienes que pagar porque tienes una empresa, tienes que pagar por cada trabajador. ¿Ay? O sea, ¿por qué creen que hay mucho comercio informal en México? Sí lo entiendo. Porque muchos ven mal el comercio informal, o sea, no, después de ver todo lo que nos quitan, creo que no es nada, ¿sí? No es nada, de verdad. Ahora entiendo por qué el señor de la barbacoa no paga impuestos, pues no, porque es una grosería, de verdad, ¿sí? Ver toda la clase de secretarías que tiene el Poder Ejecutivo. O sea, tendría ya ver los 500 diputados que hay y que no pagan ISR, que eso lleno en mentes. Luego ver toda la cantidad de secretarías que todas tienen una lana y un sueldo. Eso es, híjole. Y que no hagan nada, o sea, vaya, que no se da un resultado, eso es lo que da coraje, ¿sí? No la lana que están ganando, sino que no se la están ganando bien, no está justificable, ¿sí? Y luego 6 años con el mismo presidente que dice, ay, por Dios, que si no funcionó el primer año, menos el segundo ni el tercero, y olvídalo el resto de la vida, ¿sí? O sea, así es eso. Pero bueno, ustedes ya saben lo que es ser un adulto, ¿sí? Es horrible. Bien, aquí están las funciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Va a dirigir lo que es política exterior, o sea, cómo se va a llevar con el resto de los países. O sea, que no se eche encima a nadie, por favor, que no ande buscando ahí enemigos y que no ande de amarranavajas ni de metiche donde no le llaman, para evitarse problemas, ¿sí? Va a hacer, no sé, a lo mejor algún acuerdo internacional, así de, vamos a armar algo padre, ¿no? Con Holanda, vamos a tener estudiantes de intercambio, no sé. Aquí depende mucho de cada, pues, no sé, de los propósitos, ¿no? A ver, aquí alguien tiene una duda en el chat, dice, Miss, ¿qué pasa si alguien dice, yo no quiero pagar todo eso? O sea, te meten a la cárcel o algo. Si te cacha Hacienda, sí, vas a la cárcel. Si no te cacha Hacienda,
Pues no. ¿Qué es lo que hace con el comercio informal? O sea, el comercio informal, al no pagar todos estos impuestos, pues no tienen manera de comprobarle sus ganancias. O sea, a ver, compruébame que yo, señora de la barbacoa, el día de hoy gané 30,000 pesos vendiendo mi barbacoa. ¿Dónde está? O sea, si no te cachan, o sea, no vas a la cárcel. Si te cachan, sí vas a la cárcel. Claro que sí, por evasión de impuestos. Claro. ¿Sí? Profe, pero los de la calle no tienen que sacar un permiso para vender en la calle. Sí, pero sale más barato pagar la mordida que pagar todos los impuestos. Porque van las autoridades encargadas de eso, les dan una lana y ya, y sale más barato que pagar impuestos. ¿Sí? Así están. Muchos de comercio que les decía que vemos en la calle no o sea, es mega informal, ¿sí? Vaya, no paga esto, nada de esto no paga ni Hacienda, lo único que pagan es el IVA, pero ni Hacienda, ni paga por sus trabajadores, no pagan nada de nada, pero ahí ha de haber un acuerdo con las autoridades, ¿no? Es decir, van los de las alcaldías, aquí en el Estado de México van los de los municipios, ¿sí? Y ellos son los que se encargan de ver que tengas tu permiso. Si no lo tienes, pues te clausuran, te quitan tus cosas y ya. O si tienes una empresa y quisiste hacer trampa y te cachan, sí, vas a la cárcel. Así de eso está. Y tú dices, oye, yo sí voy a la cárcel, pero el narcotraficante que también tiene un super negocio, es emprendedor, a ese no le dicen nada y lo dejan operar, ¿sí? Así está México, ¿sí? Tan bonito que estuvo el primer módulo de identidad y ahora ya nos vengo a amargar la existencia con estas cosas, perdón, pero bueno. Hay que conocer también, ¿no? Porque en algún momento el país va a estar en sus manos y ustedes pueden cambiar esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que cambiar estas partes, ¿sí? Y elegir bien a los gobernantes para que precisamente aquí en este caso, ¿no? De la función del Poder Ejecutivo en su política exterior no dé vergüenza y no haga tonterías, ¿sí? Y tenga esté centrado, ¿no? Y haga bien las cosas. Es difícil, pero bueno. Pero ya no los voy a amargar hoy con tanta cosa de adulto, tanta cosa fea del país, ¿sí? Así que vamos a dejar por el día de hoy, ¿ok? Mañana, bueno, el miércoles vamos a continuar, ¿ok? Entonces, bueno, pues así está. Discúlpenme por amargar el lunes, ay, perdón. Pero el miércoles nos desquitamos con nuestras tazas, ¿sí? Ay, acuérdense que el miércoles voy a estar participando en un panel. Sí, ya les había dicho, ¿verdad? Que voy a estar, ¿de qué? Ah, sí, voy a estar de moderadora, varios días me va a olvidar, Voy a estar de moderadora en un panel, sí, para conmemorar el Día de la Mujer, sí, va a ser presentaciones el miércoles y el jueves, sí. Entonces está padre, van a quedar con que varias pláticas, distintos temas, sí, y en mi